Casi 40 años. Fíjate, es muchísimo tiempo. El tiempo que un solo hombre, el general Francisco Franco, tuvo en sus manos el destino de España. Una época, bueno, llena de contradicciones. Por un lado, una represión brutal y por otro, una transformación económica que nadie esperaba. Hoy nos metemos de lleno a intentar desentrañar uno de los periodos sin duda más complejos de nuestra historia reciente. Bueno, y para empezar, ojo a esta frase del propio Franco. Lo deja bastante claro, ¿no? De aquí al cementerio, o sea, su poder no era algo temporal, era para toda la vida. Absoluto. Y esta mentalidad es que es la clave de verdad para entender todo lo que pasó después, desde que gana la guerra civil hasta el día de su muerte. Vale, para entender bien todo este lío, vamos a dividirlo en 5 partes. Primero, quién era el caudillo y sobre qué se apoyaba el régimen. Después, nos meteremos en los años de hierro, la posguerra, que fue durísima. Luego veremos cómo la Guerra Fría le dio un balón de oxígeno. De ahí pasaremos al famoso milagro económico. Y para terminar, veremos cómo fue ese largo adiós del régimen. Venga, pues vamos al lío. La primera pregunta es, ¿cómo consiguió Franco tener un poder tan absoluto? ¿En qué se apoyaba realmente su dictadura? Pues mirad, la palabra clave aquí es caudillo. Él no era un presidente ni un primer ministro votado por nadie. No. Franco se veía a sí mismo, y así lo presentaban, como una especie de figura providencial, casi un salvador. Su única legitimidad, ¿cuál era? Haber ganado la guerra. Su poder, por tanto, no venía de las leyes, sino de él mismo, de su persona. Pero ojo, Franco no estaba solo en esto, ni mucho menos. Su poder se asentaba sobre 3 patas, 3 pilares fundamentales. El primero, por supuesto, el ejército. De ahí venía y era su seguro de vida para mantener el control. El segundo, la Iglesia, que le dio toda la justificación ideológica, vendiendo el golpe y la dictadura como una especie de cruzada. Y el tercero, el partido único, la Falange, que era como los tentáculos del régimen para controlarlo absolutamente todo en la sociedad. Y aquí viene la pregunta del millón, la que siempre se debate. ¿Era el régimen de Franco fascista? Pues a ver, la cosa tiene miga. Como vemos, tenía muchas cosas en común, claro. El partido único, el culto al líder, todo eso suena muy a fascismo. Pero también había diferencias muy grandes. Por ejemplo, el peso del catolicismo y del ejército era brutal, mucho más que en otros sitios. Y como decíamos antes, su legitimidad no venía de movilizar a las masas, como Hitler o Mussolini, sino de haber ganado una guerra y de, según él, la gracia de Dios. Bien, dejamos los cimientos del régimen y nos metemos de lleno en su etapa más oscura, los llamados años de hierro, justo después de la guerra, una época de una dureza increíble, tanto en lo político como en lo económico, y encima con España completamente aislada del mundo. En lo económico, la palabra clave de la posguerra es autarquía. ¿Qué significaba esto? Pues la idea sobre el papel era que España se bastara a sí misma, que no necesitara nada de fuera. La realidad, pues fue un desastre absoluto. La producción cayó en picado, el hambre era algo común y el extraperlo, el mercado negro, se convirtió en la única forma de sobrevivir para muchísima gente. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de la tragedia, vamos a ver algunas cifras. Son demoledoras. La primera, el exilio. Casi 500.000 de personas tuvieron que irse del país. Imaginaos eso, una sangría de talento increíble. Artistas, científicos, políticos, toda una generación perdida. Y para los que se quedaron, la cosa no fue mucho mejor, desde luego. La represión dentro de España fue masiva. En 1940 había más de 250.000 de personas en las cárceles por motivos políticos. 280.000. Es una barbaridad. El nuevo Estado se estaba construyendo literalmente sobre la eliminación de cualquier tipo de oposición. Y la última cifra, la más dura de todas. Se calcula que unas 50.000 personas fueron ejecutadas por razones políticas al terminar la guerra. Si juntamos estas 3 cifras, el exilio, la cárcel y los fusilamientos, tenemos el retrato perfecto de la brutalidad de esos años de hierro. El objetivo era muy claro, borrar por completo cualquier cosa que oliera a la República. Vale, llegados a este punto, el régimen era un paria. Nadie en el mundo lo quería. La ONU lo había condenado, estaba totalmente aislado. Pero entonces, de repente, el mundo cambia. Empieza la Guerra Fría. Y eso le va a dar a Franco un salvavidas que no se esperaba a nadie. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo es posible que un país que en 1946 era un apestado, en 1953 se convierta en aliado de la mayor potencia del mundo, de Estados Unidos? ¿Qué pasó ahí? Pues la respuesta tiene 2 palabras. Guerra Fría. De repente, el anticomunismo feroz de Franco pasó de ser un problema a ser una ventaja.
Para Estados Unidos, en su lucha contra la Unión Soviética, tener un aliado así en un lugar tan estratégico como España era oro puro. Y el cambio es radical, mirad. En 1946 la ONU condena a España. En 1955, menos de 10 años después, España entra en la ONU. ¿El precio a pagar? Permitir bases militares de Estados Unidos en nuestro territorio. Bueno, pues con el fin del aislamiento y la entrada de dinero de fuera, sobre todo de Estados Unidos, España vive un cambio económico espectacular. Los años 60. Pero, y este es el gran pero de esta época, ese desarrollo económico no trajo consigo libertades políticas, ni mucho menos. Uno de los grandes motores de ese cambio, ¿cuál fue? El turismo. Fijaos en el salto, es que es increíble, de 6 millones de turistas en 1960 a 34 millones en 1973. El turismo trajo dinero, claro, pero también trajo otra forma de ver el mundo. Fue como abrir una pequeña ventana a Europa para una sociedad que llevaba décadas encerrada en sí misma. Y esta transformación fue profundísima, cambió el país por completo. Mirad el gráfico. En solo 10 años, el porcentaje de gente que trabajaba en el campo se desplomó. ¿Qué significa eso? Un éxodo rural masivo. Millones de personas dejaron los pueblos para irse a trabajar a las fábricas de las grandes ciudades. Un cambio social que nos ha traído hasta hoy. Y si hay un icono que representa toda esa nueva época, es este cochecito, el SEAT 600. Para muchísimas familias, tener un 600 fue una revolución. Significaba poder ir de vacaciones a la playa, significaba libertad de movimiento, significaba, en definitiva, que la clase media empezaba a poder consumir. Era el pistoletazo de salida. Pero, y volvemos a la gran contradicción, no nos olvidemos. Todo este progreso económico no se tradujo en libertades. Mientras la gente se compraba sus 600, el régimen seguía siendo una dictadura férrea. La disidencia política se castigaba duramente con tribunales especiales, como el TOP, el Tribunal de Orden Público. Al final, el milagro económico le sirvió al régimen como una nueva excusa para seguir en el poder, pero la dictadura seguía ahí, intacta. Y con esto llegamos ya a la recta final, los últimos años. Tenemos por un lado a un dictador y a un régimen cada vez más viejos, y por otro a una sociedad española que ha cambiado un montón, que es mucho más moderna, que mira a Europa y que empieza a pedir unos cambios que el sistema simplemente ya no le podía dar. Esta última etapa se puede resumir en 3 momentos clave. El primero, en 1969. Franco nombra a Juan Carlos como su sucesor. Deja su futuro atado y bien atado, o eso creía él, a la monarquía. Segundo momento, diciembre del 73. El atentado de ETA que mata a Carrero Blanco, su hombre de máxima confianza, el que iba a garantizar que todo siguiera igual. Ese atentado en la práctica le corta la cabeza al futuro del franquismo. Y el último momento claro, noviembre de 1975. Muere Franco. Y con él se abre la puerta a un futuro que nadie sabía muy bien cómo iba a ser. Y terminamos con lo que es seguramente la mayor paradoja de toda esta historia. Franco lo había planeado todo, pero todo, para que su régimen continuara después de él. Y sin embargo, la persona que él mismo eligió para esa tarea fue la que acabó desmontando todo el chiringuito. Así que la pregunta que nos queda es, ¿qué pasó? ¿Fue el plan de Franco un fracaso porque la sociedad española ya había cambiado tanto que era imposible mantener la dictadura? ¿O fue la jugada de su sucesor la que cambió un destino que parecía ya